Uno está acostumbrado a más así, ahora sí. Sí, bueno. Qué interesante. Hermanos, les saludo en la paz del Señor. Es una alegría para mí, como decía la pastora también, poder acompañarles en esta noche, en este servicio. Lo hicimos también en la sesión, muchas gracias, en la sesión de negocios que tuvimos hoy antes del servicio. Y bueno, creo que fue un tiempo precioso, pero ahora el Señor quiere hablarnos y ministrarnos. Amén. Quiere ministrar nuestra vida. Y bueno, traigo los saludos de la Cruz de Cristal. Los hermanos allí también, ¿verdad? Estamos trabajando juntos para que la obra del Señor siga creciendo. Y bueno, felicitarles también por lo que Dios está haciendo aquí entre ustedes, que realmente es maravilloso y nos gozamos, amén, de ver el progreso de la obra del Señor en todos los lugares. Pero vamos a abrir la palabra del Señor, amén. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Un texto, siempre, ¿verdad?, decimos los predicadores, conocido cuando ya lo hemos leído muchas veces, pero no por eso no tiene el Señor algo que decirnos. Primera de Reyes, capítulo 19. Si lo tiene, diga amén, por favor. ¿Sabe qué? Vamos a orar. La presencia del Señor está aquí, amén. Vamos a orar. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, te bendecimos esta noche. Señor, hemos adorado tu nombre, hemos bendecido tu nombre. Sentimos, Señor, tu hermosa presencia, Señor, en este lugar, Señor Dios mío, paseándose entre nosotros. Sabemos, Señor, que tú tienes intenciones, tienes interés con cada uno de nosotros. Señor, con cada persona que está en esta noche, en este lugar, tú quieres hablar, quieres ministrar, quieres tocarnos. Abrimos, Señor, esta noche nuestro corazón. Abrimos nuestra mente, Señor, para poder entender. Toca allí, Señor, toca, Señor. Toca las vidas allí, Señor. Toca mi vida, Señor. Tócanos esta noche. Queremos estar en tu presencia. Queremos estar, Señor Dios mío, bajo tu Espíritu Santo. Tócanos. Quita toda carga, todo peso, Señor. Llévate nuestras cargas esta noche y que podamos estar libres en tu presencia, Señor. Ministra, Señor, toda angustia, tristeza o preocupación del corazón, Señor, y trae la libertad de tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor. Te bendecimos esta noche y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Está listo usted para leer la palabra del Señor conmigo? Primera de Reyes, capítulo 19. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió. Y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y así se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos,
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Amén. Gloria a Dios. Mire, yo no recuerdo que le dije a Mica cómo le puse el título. ¿Dónde estás, Mica? ¿Te acuerdas del título? Lo hicimos recién. Exacto, gloria a Dios. Ese es el título del mensaje. Cuando tu mundo se mueva, empieza, ¿verdad?, a chequear tu relación con Dios. Usted sabe que a veces, ¿verdad?, parece que el mundo, nuestra vida, lo que nos rodea, parece que en un momento, ¿verdad?, venimos bien y parece que sucede algo que se empieza a dar todo vuelta. Y lo que parecía que venía bien, lo que parecía, ¿verdad?, que estaba todo correcto, asegurado, de repente tiene un giro y nuestro mundo queda patas para arriba. Eso sucede muchas veces en nuestra vida. Que venimos, ¿verdad?, parece todo controlado, todo bien, gozosos, ¿verdad? Todo parece que la bendición de Dios está con nosotros, pero en un determinado momento, ¿verdad?, parece que suceden cosas o pasa algo y el mundo se nos da vuelta. Pues esa es la experiencia de Elías. Fue una experiencia dura para Elías. Su mundo se le dio vuelta. Su mundo parece que en un momento, ¿verdad?, cambió, fue transformado, fue cambiado. Y mire, yo me río porque Elías fue un hombre de Dios. Y él no tiene problema que estemos hablando en esta noche de él, porque él ha sido un vencedor. Lo vemos, ¿verdad?, en el monte de la transfiguración, Elías allí, hablando, ¿verdad?, junto a Moisés con el Señor acerca de los proyectos de la entrega del Señor en la cruz. Elías es un vencedor. Hoy en día, ¿verdad?, Elías es un hombre, ¿verdad?, que ha ganado la gracia que Dios había establecido para él. Él venció, triunfó, alcanzó su destino, llegó a la meta. Y a veces, ¿verdad?, estos hombres que caminaron y que llegaron a la meta nos hablan, nos ministran y nos transmiten un conocimiento, una experiencia que realmente nos marca y nos impacta. Elías es un hombre que ganó, no tiene problema que hablemos de él, pero su experiencia nos sigue ministrando a nosotros. Tenemos que seguir ejemplo de estos hombres, ¿verdad?, que están avanzando y que llegan a la meta, que a pesar de las dificultades alcanzan la misericordia de Dios y la gracia del Señor. Y yo miraba a Elías, ¿verdad?, cuando uno ve los capítulos anteriores, uno ve un hombre que va, como dice la Biblia, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Elías le dice acá: mira, no va a llover a menos que yo lo diga, por mi palabra, dice. Tremendo hombre de Dios. Y así fue. Y cuando él dijo: prepárate acá porque va a llover, llovió. El hombre que podía, ¿verdad?, a través de la gracia de Dios en su vida, parece que tener, ¿verdad?, cierto control o influencia sobre lo sobrenatural. Qué hombre de Dios. Pero no solamente eso. Usted sabe, ¿verdad?, que Elías fue un hombre que resucitó a un muerto. Elías fue el hombre que hizo caer fuego del cielo. Parece que iba de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Todos quisiéramos tener un ministerio como el de Elías. Un ministerio poderoso, glorioso, desarrollado, ¿verdad?, en Dios.
Y si hubiera que terminado, ¿verdad?, la historia de Elías ahí, diríamos, wow, qué maravilloso. Pero cuando llegamos a este capítulo 19 y empezamos a leer, el mundo de Elías se empieza a dar vuelta, empieza a cambiar. El escenario empieza a cambiar. Dice que el rey Acab le dijo, ¿verdad?, a Jezabel, su esposa, le dio la noticia de que todo lo que Elías había hecho, cómo había, ¿verdad?, matado a los profetas de Baal y cómo, ¿verdad?, había dado una gran victoria delante de Dios, pero había destruido a todas aquellas fuerzas negativas que operaban en Israel. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Qué noticia, ¿verdad? Esas noticias, esas amenazas que vienen sobre nuestra vida y parece que nuestro mundo se cambia. Y uno se pone a pensar y dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está ese Dios de Elías, verdad, que obraba sobre la vida de Elías, dándole el poder para resucitar a un muerto? ¿Dónde está el Dios de Elías que, verdad, cuando él hizo el holocausto, inclusive le puso agua delante de los profetas de Baal, cayó fuego del cielo? ¿Dónde está el Dios de Elías? Pero ¿sabe qué? Dios siempre está en el mismo lugar. Dios no cambia. Dios siempre está en control. Dios siempre está empoderado. Dios siempre está, ¿verdad?, en autoridad. Pero cuando miramos este texto y vemos a Elías, hermanos, quedamos perplejos. Parece que no es el mismo de los capítulos anteriores. Mire, dice, vino pues el peligro. Dice, viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Este hombre de Dios que era capaz de enfrentar a los profetas de Baal, que era capaz de declarar lluvia o sequía, ahora lo vemos corriendo, sale corriendo, desesperado, porque su mundo se le empezó a dar vuelta. A veces experimentamos esto en nuestra vida. Venimos todo bien con Dios y gracias, Señor, y me imagino el corazón de Elías, gracias, Señor, por usarme para resucitar un muerto, gracias, Señor, por poner tu espíritu sobre mí, por hacerme sentir, Señor, también. Y de repente en un momento todo se da vuelta. De ser un hombre de Dios, ¿verdad?, con ganas de hacer tantas cosas para Dios, lo encontramos debilitado y corriendo, y sale corriendo. Pero yo decía, ¿verdad?, en el título, cuando veas que tu mundo se da vuelta, tienes que empezar a chequear tu relación con Dios. Es lo primero que tienes que chequear antes de reprender al diablo, antes de pedirle a Dios, Señor, cambia las circunstancias. Es empezar a chequear tu corazón, porque tal vez Dios esté haciendo algo contigo. Dios necesite tratar algo contigo. Dios necesite hablarte algo. Y la única forma a veces que lo logra es haciendo que tu mundo se dé vuelta para que puedas escuchar a Dios. Mire, Elías sale corriendo. Dice, viendo el peligro, se fue a Berseba, ¿verdad?, Judá, y de allí, ¿verdad?, dejó a su criado. El ministerio se terminó para Elías. Se terminó, ¿verdad?, todo aquello que él sentía, todos aquellos deseos que tenía, se terminaron, porque el mundo se le había dado vuelta. Y sale corriendo y deja al criado, dice, y se fue por el desierto. Dice, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Mire, esto es una experiencia de los hombres de Dios. Los que estuvieron en la convención, capaz que escucharon cuando yo hablaba del apóstol Pablo, que decía, por poco sentíamos que me moría. Elías siente que se está por morir. Desea morirse. Ya no tiene fuerzas para seguir. Y mire lo que me gusta a mí, porque a veces hay que descubrir cosas en la palabra del Señor. Y él dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y ahí yo descubrí algo en el corazón de Elías, que no estaba bien. Dios le estaba dando vuelta al mundo de Elías, porque había cosas que no estaban bien. Él se sintió tan mal, dijo, Señor,
quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y yo pensaba, ¿qué pensaba él de sí mismo? Él pensaba que era mejor que los antepasados. Él pensaba que era mejor que Moisés. Habrá dicho, bueno, Moisés abrió el agua. Yo también hice milagro, pero yo no maté a nadie. Moisés sí. Se creía mejor que David. Tal vez David reinó, pero tuvo problemas morales. Yo no tuve problemas morales. Él se creía mejor que todos los hombres de Dios que habían pasado hasta ese momento. Y Dios necesitaba tratar con eso. Parece, hermano, que todo lo que Dios había hecho a través de la vida de Elías había trabajado en vez de para bien. Habían provocado en el corazón de Elías y habían hecho crecer cosas que estaban siendo un estorbo en el ministerio, en su relación con Dios. Y Dios, hermano, a través de esa experiencia que le da vuelta al mundo, con esta Jezabel que lo empieza a amenazar, él se da cuenta, él pensó hasta ese momento que era el mejor hombre de la historia, ¿verdad? De la relación de Israel con Dios. Y hermano, a veces nos creemos que somos los mejores. Yo soy el mejor. No hay otro como yo en la alabanza. No hay otro como yo dirigiendo, ¿verdad? El grupo de varones, perdón, Pedro. No hay otro como yo haciendo esto, haciendo aquello. Yo soy el mejor. Y Dios tenía que tratar con esto de Elías. Tenía que sentirse que él no era el mejor. Que si había sido, ¿verdad?, bueno, era porque la presencia de Dios estaba en él. Era porque la gracia de Dios, que un día lo había llamado, ahora lo estaba respaldando para hacer la obra que Dios le había encomendado a hacer. Cada vez que creemos que somos el mejor, dañamos la obra de Dios. Cada vez que creemos, ¿verdad?, que no hay otro como nosotros, nadie predica como yo, nadie enseña como yo, nadie dirige una iglesia como yo. Cuando nos creemos que somos los mejores, lo que hacemos, primero es no reconocer a Dios en nuestra vida. Y lo segundo es lastimar el cuerpo del Señor. Porque, hermanos, cuando decimos que somos mejores, empezamos a dividir el cuerpo. Pero eso estaba en el corazón de Elías. Este hombre, ¿verdad?, que había sido usado tan grandemente, ahora lo vemos reconociendo. Por eso digo, ¿dónde está Dios? Dios está en control de toda la situación. Dios ha escuchado a Acab diciéndole a Jezabel, ha escuchado a Jezabel haciéndole la amenaza. Dios está permitiendo que el mundo de Elías se dé vuelta, porque necesita encontrarse de nuevo con Dios. A veces el servicio a Dios, a veces el ministerio, a veces las cosas que hacemos para Dios nos pueden separar de Dios. Es increíble, puede trabajar, ¿verdad?, en medio de positivamente, tener a veces, ¿verdad?, una acción negativa, si no tenemos en cuenta a Dios cada vez que caminamos o hacemos la obra de Dios. Una vez escuchaba a alguien que decía, ¿cuáles son los dos momentos más peligrosos en la vida de un hombre de Dios? Bueno, los momentos, ¿verdad?, más peligrosos, decían uno, bueno, cuando uno está mal, cuando las cosas no le salen, cuando, ¿verdad?, porque eso puede traer frustración y a veces, ¿verdad?, puede hacer que uno salga de la obra de Dios. Ese es un momento peligroso que uno tiene que prestar atención. Pero decía también otro de los momentos peligrosos, cuando todo nos va bien, cuando todo fluye y todo sucede, cuando ganamos el reconocimiento de la gente, cuando hay victoria en nuestra vida, cuando hay triunfo. Ese es un momento peligroso también, porque también nos soltamos de Dios. Y decía, ¿verdad?, este pastor, hay que cuidar estos dos momentos en nuestra vida. Tanto cuando las cosas no están bien, como cuando las cosas te van re bien. A Elías todo le estaba yendo bien. Todo le funcionaba. Pedía fuego del cielo, caía.
Le decía algo al rey y sucedía. Le trajeron un muerto, puso las manos sobre él y oró. Y el muerto resucitó. Pero todo esto estaba trabajando en su vida, alejándolo de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. Como a veces las cosas, los triunfos, las victorias que Dios nos da, ¿verdad?, no nos hagan salir de esa relación que tenemos con Dios y nos hagan sentar en un trono equivocado. Elías estaba tan entusiasmado, ¿verdad?, con todo lo que pasaba en su vida. Estaba tan contento y todo lo que lograba, todas las cosas, que llegó un momento que se creía que era mejor que los demás. Y eso es terrible en la vida de un hombre de Dios. Mire, la Biblia dice en Romanos: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Elías se le había disparado el pensamiento. Elías no estaba pensando bien acerca de sí mismo. Elías se estaba viendo de una manera distorsionada. Elías estaba, ¿verdad?, tal vez de repente viéndose a sí mismo más de lo que era. Y me gusta, ¿verdad?, porque el apóstol Pablo, cuando le habla a los romanos, usted sabe, cuando Dios habla es porque algo pasa. Y los romanos, se ve que había algunos que estaban medio orgullosos, estaban medio altivos. Usted sabe, cuando hay gente orgullosa o altiva, es difícil de entrar, es difícil de hablarles, porque no escuchan. Y si las cosas le van bien, peor todavía, no escuchan, no quieren escuchar. Y el apóstol Pablo le dice: bueno, por la gracia que me da, entra, ¿verdad?, con mucho cuidado para poder entrarles, para poder hablarles, ¿verdad? Lo que le dice: le estoy hablando no de mí mismo, sino le estoy hablando de Dios. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hermanos, por el orgullo han caído ángeles, han caído reinos, han caído siervos de Dios, han caído ministerios. Por eso es tan importante, ¿verdad?, cuidar esto. Y por eso es tan importante para Dios tratar con estas cosas. Y trata con Elías, y por eso le da vuelta al mundo. Claro que Dios podía haber hecho, ¿verdad?, Jezabel, sacarla así 5 minutos, hubiera soplado y la hubiera desplomado. Pero le interesaba tratar con Elías. Dios siempre está interesado en tratar con sus siervos, con el corazón de sus siervos, con la forma de pensar de sus siervos, con la forma de sentir de sus siervos. Porque, hermanos, los que servimos a Dios, para Dios no es indiferente. Dios tiene interés en nosotros, quiere ministrar nuestras vidas. Y por eso dice, ¿verdad?, que nadie tenga más alto concepto de sí. Elías se había disparado. Tenía un concepto de sí mismo que, hermano, volaba. Los miraba todo por arriba del hombro. Mejor que mis padres, digo. No se comparaba con los chiquitos, ¿no? Se comparaba con los más grandes, con los más famosos. Y él todavía creía estar más arriba. ¡Qué peligro! Y dice la Biblia, ¿verdad?, que él deseaba morirse y le dice: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Usted sabe, el Señor lo toca y empieza, ¿verdad?, a trabajar con él. Y luego se mete en la cueva. Pero Dios no solamente tenía que tratar con eso, tenía que tratar con otra cosa más. Dice que vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué se creía? ¿Que era el único? El mejor y el único. Viene su hermano que dice: ay, la santidad solo sobre mi vida. Los otros hermanos no sé, pero yo sí estoy en santidad. Ay, yo sí, mi vida. Los otros no sé. Él se creía que era el mejor. Mejor que todos y el único. No hay otro como yo.
¿Qué corazón, Es Elías. Gracias a Dios ya venció, podemos hablar de él. Ya triunfó, pero ahí estaba en un momento crítico. Porque Dios tenía que tratar con su corazón. Tenía que tratar con él. Y usted sabe lo que Dios le dice, ¿verdad? Dice, hay 7.000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Vos te crees que sos el único? ¿Vos te crees que sos el único que orás? ¿Vos te crees que sos el único que ayunás? Cuando yo leía esta palabra, digo, Señor, ¿cuántos pastores estarán haciendo lo que yo hago y mejor que yo? ¿Cuántos hombres de Dios estarán haciendo su trabajo como yo, igual que yo? Porque a veces desconfiamos y decimos, no sabemos aquel cómo está haciendo. Y están buscando igual que nosotros. Y están orando y luchando igual que nosotros. Pero a veces cuando nos va bien, nos consideramos que somos los únicos. El mejor y el único. Si usted se considera el mejor y el único, Dios tiene que tratar con usted. Dios le va a dar vuelta al mundo. Dios le va a dar vuelta al mundo. Lo que Dios estaba permitiendo, le estaba diciendo a Elías, chequea tu vida. Chequea cómo estás delante de mí. Chequea tu corazón. Chequea tus pensamientos. Cómo estás sintiendo, cómo estás viendo las cosas. Porque no están bien. Era un hombre de Dios, claro que sí. Eso no quiere decir que no había sido llamado por Dios. Al contrario, había sido llamado por Dios. Y usado de manera poderosa. Pero todo aquello que había acontecido en su vida le había cambiado el corazón. Y eso es terrible, ¿verdad? Por eso cada vez que tengamos un triunfo, una victoria, cada vez que el Señor nos use, que haga algo con nosotros, tenemos que ir a la cruz, sabiendo que todo lo que podemos hacer es por Él, que todo lo que podemos lograr es por Él y no por nosotros. Cada vez que tengas una victoria, cada vez que Él te use para cualquier cosa, aunque sea para predicar, y los hermanos reciban de Dios en el Espíritu, tenés que darle la gloria a Dios, siempre darle la gloria a Dios. Elías se olvidó de esto y empezó, ¿verdad?, a acumular él mismo su pensamiento. Señor, si me matan a mí, no sé qué va a hacer vos, porque no hay otro. Mira, hermanos, Dios sigue levantando hombres y mujeres de Dios, consagrados que buscan a Dios. Levantó nuestra generación, pero levanta la próxima generación y la próxima generación, porque así es la obra de Dios. No somos únicos. La iglesia no comenzó con nosotros, ni va a terminar con nosotros. Solo estamos obrando en este tiempo las cosas que Dios, ¿verdad?, nos pone. Pero sabemos que la obra es de Él, y el que hace la obra es Él, para la gloria de su nombre. Y usted sabe que Dios empieza a tratar con él estas cosas. Y dice que Dios, ¿verdad?, aparece ahí en la cueva y usted sabe el terremoto, pero no era. Se mueven las peñas, todo, pero no era. Fuego, pero no era. Y dice que Dios se presenta en un viento apacible. Y yo oraba al Señor, Señor, ¿qué es este viento apacible? ¿Qué es esto, este viento apacible? Y oraba al Señor y el Señor me traía al corazón ese viento apacible. Es el viento que Dios derramó sobre Elías cuando lo llamó a su presencia la primera vez. Cuando Dios nos llamó a su presencia, no hubo nada milagroso. Tal vez algunos sí, pero capaz no hubo sanidades. No, ¿verdad? No fuimos llenados del Espíritu Santo en ese momento, pero algo atravesó nuestra vida. Vino como algo sobre nosotros. Entró como una paz, algo, ¿verdad? Tocó nuestra vida. Y de la forma más, seguramente más loca. Yo la primera vez que entré a la iglesia, entré en una vigilia de oración. Imagínense, el peor de los escenarios para recibir al Señor. Una vigilia de oración. Yo nuevo, nunca había entrado a una iglesia evangélica. Nunca había entrado. Y me llevaron y me acuerdo que nos perdimos porque era un aposento alto. Íbamos con 2 hermanos más y no encontrábamos el lugar. Yo era nuevo. Y al final encontramos y entramos como a las 2 de la mañana de una vigilia de oración.
Y todavía en esa vigilia de oración había habido, ¿verdad?, un evento en la explanada municipal, y se habían ido la mayoría de los hermanos, así que estaban los pastores y habrían 10, 15 personas. Y si la quiere poner peor, cuando entré, hermano, estaban los hermanos orando acá en el altar, ahí en Aposento Alto, y el pastor Eduardo Cardinal de aquel tiempo estaba caminando y hablando en lenguas ahí. Y cuando yo vi todo aquello, tenía miedo, hermano. Dije, a las 2 de la mañana, imagínense, era en el mes de enero. Y yo tenía ganas de salir corriendo. Yo le dije, yo me voy a sentar acá en esta punta por las dudas que esta gente venga a hacerme algo, y yo salgo corriendo por la puerta. Y hermanos, claro, pues yo lo veía, me parecía que estaba, como dice el libro de los Hechos, parecía que el pastor estaba borracho, porque caminaba así, hablaba en lengua, bla, 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 y así, bla, 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 bla. Y yo decía, ¿esto qué es? Y aparte estaba como de blanco, así, una cosa rara, ¿verdad? Me parecía una cosa rarísima. Pero ¿sabe qué? Yo me quedé sentado ahí. Después hubo un receso. Me acuerdo que vino una hermana, habló conmigo, ¿verdad? Una hermana mayor, después vino otro hermano. Y hermano, algo yo sentí esa noche. Algo pasó esa noche. No fue ni siquiera la oración, fue Dios atravesando mi vida. No hubo nada sobrenatural, milagroso, al contrario, el contexto tal vez era contrario. Pero yo salí esa noche de ese lugar con algo tan especial. Me acuerdo que yo quería volver a la iglesia y me iba siempre a la iglesia. Salía del trabajo, me iba a la iglesia, y de la iglesia tenía que caminar hasta mi casa, que eran como 10 cuadras, y me iba caminando, porque algo había pasado en mi corazón, algo había sucedido en mi vida. Y me acuerdo que el que me llevó me dijo, ¿tanto te gustó? Me decía. Es que quiero ir. Me acuerdo que había venido una tía mía que había venido del exterior, había venido de Suiza, y nos estaba visitando, y justo ese día había culto. Y yo estaba ahí con unas ganas de salir corriendo, ¿verdad? De irme para la iglesia. Y ella me vio inquieto, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, me quiero ir a la iglesia, tía. Me dijo, andá, si necesitas andar, está, yo te espero. Después volvés. Y salí corriendo. Hermano, ese viento apacible que viene sobre nuestra vida y que nos toca el corazón, y que no hay explicación, y que no hay palabras, y que no hay nada que se haga, ¿verdad?, que nos pueda tocar el corazón, porque es Dios, la mano de Dios tocándolo. Yo creo que Elías se había olvidado de ese viento apacible. Por los triunfos, por todas las cosas que había logrado, se había olvidado de ese viento apacible. Y Dios se lo vuelve a recordar. Le dice, mira, no estoy en el terremoto, no estoy en el fuego, no estoy, ¿verdad?, en estos milagros, no estoy en esto. Tenés que recordar cómo yo te llamé. Ay, hermano, y cuando peregrinamos a ese momento, cuando vamos a ese momento, cuando el Señor vino a nuestra vida, que no entendíamos nada, que no sabíamos nada, que veníamos, hermano, con nuestros pensamientos, con nuestra vida, nuestra cosa, y el Señor nos tocó de una manera tan milagrosa, de la forma más increíble. Seguramente cada uno de nosotros tendría un testimonio para contar de ese viento apacible que nos tocó. Y usted dirá, bueno, yo fui en un culto así, yo en otro así. Recuerdo una hermana cómo recibió al Señor, una cosa de locos. Mire, ella era una vecina del pastor Walter Castro enfrente. Siempre cuento ese testimonio porque me parece impactante. Y ella tenía mayor, la señora. Y después nosotros tuvimos nuestro ministerio, fue una bendición, hermano. Y ella tenía un lavarropas. Y el lavarropas, verdad, lo quiso apagar y no apagaba. Y seguía andando. Y ella tenía miedo que fuera a explotar. Así que salió para afuera de la calle, ¿verdad? Porque era viejita, así salió corriendo y empezó a gritar, no puedo apagar el lavarropas. Y justo estaba el hermano Castro ahí. Así que fue, se le acercó ahí, le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, no puedo apagar el lavarropas. Y entonces, ¿verdad? Él dice, llega, entro. Y lo que hizo fue desenchufarlo, porque es más fácil que eso. Pero en ese momento, ¿verdad? Ella, ¿y sabe qué? Ahí le empieza a hablar del evangelio. Ahí le empieza a hablar de Dios. Y esta señora, ¿verdad?, queda extasiada. Y Dios la empieza a tocar, ¿verdad?, con ese silbido apacible. Ella se convirtió, fue glorioso el testimonio. Se convirtió ahí por un lavarropa. No fue un culto, no fue, ¿verdad?, una campaña evangelista donde había, pero ese viento apacible de Dios la tocó.
Mire, fue una mujer que estuvo al lado nuestro, una bendición. Ella falleció predicándole a la familia. Cuando fuimos, ¿verdad?, a hacer el servicio fúnebre, ahorita hablamos con la familia, nos decía, mire, dice, ella antes de irse, porque ella murió de un infarto, dice, nos predicó a todos. No eran cristianos, pero no, a todos nos habló. Fue tan poderoso lo que Dios hizo en su vida. ¿Y cómo empieza todo? Con ese viento apacible, ese Dios que nos toca, ese Dios que nos ministra profundamente. ¿Verdad que no sentimos que no somos nada? Cuando nos humillamos en la presencia de Dios. Elías se había olvidado de eso. Elías se había perdido en el ministerio, en el servicio, en las cosas que veía, que hacía, que escuchaba, y Dios necesitaba trabajar con eso, porque su corazón estaba levantado. Pero hermano, qué lindo cuando volvemos a sentir ese viento apacible de Dios. Eso que es indescriptible, ¿verdad? Y Elías lo vuelve a sentir y se da cuenta, esta es la presencia de Dios. Hermanos, que nos convence, que nos toca, que nos atraviesa, que nos hace sentir el amor de Dios, que nos hace sentir que sin Él no somos nada, que le necesitamos a cada rato, que todo lo que tenemos y logramos es por Él. Hermano, así Elías, un hombre de Dios. Y claro, después le dijo, mira, ahora que ya entendiste, ahora tenés que hacer esto, usted sabe, lo envía a hacer una cantidad de cosas. Pero tenemos que peregrinar a veces a ese momento con Dios, a esos tiempos, ¿verdad?, donde no estamos viendo lo que hace el hermano, ni hay competencia, ni nada. Solo nos encerramos a orar a Dios, a buscar a Dios con el corazón. Y ese viento otra vez vuelve sobre nosotros. Alguien decía, a veces hay que peregrinar a los lugares donde nos convertimos. A veces ir al altar, ¿verdad? No sé si fue en el altar o dónde fue. Y recordar, ¿verdad?, lo que éramos cuando vinimos a los caminos del Señor. Yo creo que Elías empezó a recordar cuando el Señor lo llamó. Era un desconocido seguramente como cada uno de nosotros. Nadie lo conocía, no sabía ni quién era. Después Dios hizo una obra poderosa en él. Y así hace la obra poderosa en todos nosotros. Pero volver a sentir ese viento apacible sobre nosotros. No perder eso. Volver a ser tocados por Dios en lo profundo. Nadie me habló esa noche en esa vigilia, pero Dios me tocó. Nadie me dijo volver a la iglesia. Nadie, porque ya el Señor había hecho una obra en mi vida. Y me acuerdo que yo me tapaba, hermano, tengo que contar esto, pues no quería que nadie supiera lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Dios estaba tocando mi corazón. Yo me hacía, ¿verdad?, el duro, el indiferente. Llegaba ahí a los cultos. Y cuando decían, alguien quiere aceptar a Cristo como Salvador, yo me quedaba escondido, quietito. No. Yo ya lo había recibido en mi corazón, pero estaba ahí quietito, ahí, aguantando. Y otra vez Washington protagonista. Estaba de copastor en Aposento Alto. No sé si te acordarás, pero bueno, yo me acuerdo de toda esa historia. Y dice, ¿alguien ha aceptado a Cristo como Salvador alguna vez? Y yo pensé que era una pregunta. Entonces yo levanté la mano, ¿verdad? Dije, no, yo nunca la acepté. Dijo, bueno, los que levantaron la mano pasen adelante. Así que, hermano, fui llevado de la mano del Señor y ahí acepté al Señor. Pero una obra que ya había comenzado en mi vida. Ese toque de Dios que precisamos, que nos va cambiando todas las cosas, nos cambia el carácter, el corazón. Por eso cuando nos vamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, por muchas cosas, como le pasó a Elías, Dios no tiene a veces que dar vuelta al mundo para que otra vez volvamos a buscarle, para que otra vez volvamos a orar. Por eso cuando se te empiece a dar vuelta al mundo, no, ¿verdad?, empieces a orar contra el diablo, ni contra Jezabel, ni contra nadie. Tal vez el problema está en tu corazón y Dios quiere tratar algo. Usted conocerá la historia de Habacuc, cómo termina, ¿verdad? Aunque, ¿verdad?, no haya ganado los corrales y todas esas cosas, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Sabe por qué? Otro que se le estaba dando vuelta al mundo. Todas las profecías de ese tiempo eran terribles. Pero ¿sabe qué? Habacuc hizo algo muy inteligente. Él dijo, yo me alegraré en Jehová. Aunque todo el mundo se dé vuelta, yo me voy a alegrar en Dios. Porque ¿sabe qué? A veces cuando viene lo peor, se acerca lo peor, tenemos que esperar en Dios lo mejor. Elías tal vez no entendía una amenaza de muerte, pero Dios estaba tratando con él. Estaba tratando de que otra vez volviera lo mejor. Por eso si tu mundo está dado vuelta,
Tienes que chequear tu relación con Dios. Empezar a revisarte, decir, Señor, hay algo tal vez en mí que no esté bien. Tal vez, Señor, el orgullo, tal vez la indiferencia, no sé qué hay en mi corazón. Pero necesito que me toques otra vez. Necesito que me vuelvas otra vez al principio. Necesito otra vez, Señor, ir al altar. Necesito otra vez orar. Necesito otra vez sentir tu presencia. Necesito otra vez sentir que estás al lado mío. Llorar en la presencia del Señor. Tirarnos en la presencia del Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Qué maravilloso es Dios. Que nuestro corazón siempre esté alineado al Señor.